Hola, soy Javier. Vi a mi hermana, Laura, morir en vida. Se apagó delante de todos, y nadie supo qué hacer. Fue como ver una luz parpadear hasta extinguirse, dejando solo una sombra en el lugar donde antes había una persona vibrante y llena de alegría. El silencio que dejó su alma fue más ensordecedor que cualquier grito. ¿Alguna vez has visto a alguien que amas simplemente desaparecer sin irse a ninguna parte? Antes de contarte cómo un simple dibujo en la pared lo cambió todo, comenta desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el dolor encuentra una forma de hablar sin usar palabras. Todo comenzó, o más bien todo terminó, 6 meses después de la pérdida de mi sobrino Mateo. La casa de mi hermana, que siempre había sido un lugar de risas, juegos y olor a bizcocho recién hecho, se convirtió en un mausoleo. El aire se volvió denso, pesado, cargado de un dolor que nadie se atrevía a nombrar. Laura se movía por las habitaciones como un fantasma, una autómata cumpliendo con las funciones básicas para seguir respirando. Comía sin hambre, dormía sin descanso y miraba sin ver. Nosotros, la familia, caminábamos de puntillas a su alrededor, atrapados entre el deseo de ayudarla y el miedo paralizante de decir algo incorrecto, de romper esa frágil cáscara en la que se había encerrado. El epicentro de esa tristeza silenciosa era por supuesto la habitación de Mateo. La puerta permanecía siempre cerrada, como si contuviera una energía demasiado potente para el resto de la casa. Nadie entraba, nadie hablaba de ella. Era un santuario y una tumba al mismo tiempo. Su marido Carlos intentaba mantener una apariencia de normalidad, yendo a trabajar, haciendo la compra, pero sus hombros caídos y su mirada perdida delataban una derrota profunda. Se había convertido en el guardián de un silencio, el cuidador de una ausencia. Yo iba a visitarlos casi a diario, con la excusa de llevarles algo de comida o arreglar cualquier cosa, pero en realidad solo buscaba una fisura, una pequeña señal de que mi hermana seguía ahí dentro. Recuerdo que antes de la tragedia, Laura era pura energía, su risa era contagiosa, y tenía esa habilidad única de encontrar belleza en las cosas más simples. La recuerdo en el jardín, con Mateo en brazos, enseñándole los nombres de las flores, con la cara manchada de tierra, y una felicidad tan genuina, que parecía imposible de romper. Era una de esas personas que hacen que el mundo parezca un lugar más cálido y esperanzador, solo con su presencia. Ahora, ese mismo jardín estaba descuidado, con las malas hierbas creciendo sin control, un reflejo perfecto del abandono que había echado raíces en su interior. Verla sentada frente a la ventana mirando ese jardín muerto era una tortura visual que se repetía cada día. La rutina se había vuelto asfixiante. Cada mañana era un calco de la anterior. Se levantaba, se ponía la misma ropa cómoda y descolorida, y se sentaba en el mismo sillón del salón. No encendía la televisión, no leía, no escuchaba música. Solo estaba allí, existiendo en un limbo suspendido. A veces, la veíamos pasar los dedos por el cristal de la ventana, dibujando líneas sin sentido en el vaho, o siguiendo el movimiento de una hoja cayendo. Nosotros le hablábamos, le contábamos cosas de nuestro día, pero nuestras palabras rebotaban contra un muro invisible. Ella asentía de vez en cuando, un gesto mínimo y vacío, pero sus ojos seguían fijos en un punto lejano que solo ella podía ver. Pero entonces, algo sutil empezó a cambiar. No fue una mejora, no al menos en el sentido que esperábamos. Comenzó a recoger pequeñas cosas durante sus breves y silenciosos paseos por el jardín. Una piedra lisa, una pluma de pájaro, un trozo de cristal pulido por el tiempo. No decía nada, simplemente los guardaba en los bolsillos de su chaqueta. Un día, la encontramos en el salón, con todos esos pequeños tesoros extendidos en la mesa de centro. Los estaba organizando en patrones extraños, líneas y espirales perfectas. No era una señal de recuperación, sino algo distinto, un lenguaje nuevo y críptico que nadie entendía. Era el primer acto deliberado que le veíamos hacer en meses, y nos llenó de una mezcla de esperanza y profundo desconcierto. Aquella nueva costumbre de coleccionar objetos se convirtió en su única rutina con propósito. Cada día, la veíamos salir al jardín durante no más de media hora, con la mirada perdida en el suelo,
buscando esos pequeños fragmentos de la naturaleza. Ya no era algo esporádico, sino un ritual metódico y obsesivo. Su marido y yo observábamos desde la ventana de la cocina, sin atrevernos a interrumpir. ¿Qué podíamos decir? Laura, ¿por qué recoges piedras? Se sentía absurdo y cruel. Era como si estuviera construyendo un lenguaje privado con los restos del mundo, un alfabeto de piedras y plumas que solo ella entendía, y nosotros éramos analfabetos en su nuevo universo de dolor silencioso. La esperanza que habíamos sentido al principio se fue desvaneciendo, reemplazada por una resignación helada. El jardín trasero se había convertido en su único dominio, un territorio salvaje que reflejaba su estado interior. El césped, antes perfectamente cortado, ahora crecía sin control, y el óxido comenzaba a devorar el columpio donde Mateo solía reír a carcajadas. Allí, en medio de ese abandono, mi hermana pasaba sus momentos más lúcidos, o al menos, los más activos. Se arrodillaba sobre la tierra húmeda, indiferente al frío o a la suciedad, y sus dedos se movían con una precisión casi quirúrgica, seleccionando una hoja seca con los bordes perfectos, o una ramita con una forma peculiar. No parecía buscar nada en concreto, más bien, dejaba que las cosas la encontraran a ella, como si el propio suelo le ofreciera los únicos consuelos que podía aceptar. Fue una tarde de martes, gris y ventosa, cuando apareció la niña. Yo estaba en la cocina, preparando un café, y la vi a través del cristal. Era una pequeña de unos 5 o 6 años, con el pelo oscuro y revuelto y un vestido de verano a pesar del frío incipiente del otoño. Simplemente estaba allí, de pie junto a la valla rota que separaba su jardín del de los vecinos. No hizo ningún ruido, no llamó. Se quedó quieta, observando a Laura con una curiosidad serena, sin el recelo que un adulto habría mostrado. Mi primer impulso fue salir y preguntarle qué hacía allí, pero algo me detuvo. Había una calma en esa escena, una extraña quietud que me pareció sagrada. La niña se acercó despacio, con pasitos cortos y silenciosos sobre la hierba alta. Laura no pareció notar su presencia hasta que estuvo a apenas un par de metros de ella. Se sentó en el suelo, a una distancia prudente y se limitó a observar. No preguntó nada, no intentó tocarla. Simplemente se sentó y observó cómo mi hermana organizaba sus pequeños tesoros. Después de unos minutos la niña se inclinó, cogió una margarita silvestre que había sobrevivido al descuido, y con una delicadeza increíble, la dejó justo al lado de la espiral de piedras que Laura estaba construyendo. Fue un gesto de ofrenda, una comunicación sin palabras que rompió el aire denso que rodeaba a mi hermana. Laura se quedó completamente inmóvil. Sus manos, que hasta ese momento se movían con una cadencia mecánica, se detuvieron sobre una piedra lisa. Por primera vez en meses, vi cómo sus ojos enfocaban algo con verdadera atención. No era la mirada perdida y vacía de siempre. Era una mirada de sorpresa, de desconcierto. Levantó la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los de la niña. No hubo sonrisa, ni lágrimas, ni ninguna reacción drástica. Solo un instante de conexión pura, un reconocimiento silencioso en medio de aquel jardín muerto. Fue como ver a alguien despertar de un largo sueño, parpadeando ante una luz inesperada que no sabía que existía. La niña le sostuvo la mirada, sin miedo. Sin decir una palabra, la pequeña se levantó y se fue por donde había venido, desapareciendo detrás de la valla con la misma naturalidad con la que había llegado. Laura no volvió a su tarea. Se quedó de rodillas en el suelo, mirando la pequeña margarita blanca. No la añadió a sus patrones. Simplemente la cogió, y la sostuvo entre los dedos, como si fuera el objeto más frágil y valioso del mundo. Se quedó así hasta que el sol empezó a ponerse, con la flor en la mano, sumida en un silencio que, por primera vez, no se sentía como ausencia, sino como una profunda y desconcertante reflexión. Aquel encuentro se repitió los días siguientes, convirtiéndose en un nuevo ritual silencioso que empezó a cambiarlo todo. Las visitas de la niña se convirtieron en el único reloj que marcaba el tiempo en esa casa. Cada tarde, sobre las 5, aparecía con la misma quietud, como si brotara de la propia tierra. Ya no era una sorpresa, sino una necesidad silenciosa. Laura la esperaba. Podíamos verlo en su postura, en cómo su mirada vacía ahora se dirigía instintivamente hacia la valla a esa hora. No hablaba, pero su cuerpo entero parecía preguntar, ¿vendrá hoy?
y cuando la pequeña aparecía, una tensión invisible se disolvía en el aire. Nosotros, Carlos y yo, nos convertimos en espectadores de un pacto sagrado que no entendíamos, pero cuya existencia nos daba un resquicio de aire para respirar. Era un milagro silencioso que se repetía cada 24 horas. Un día, en lugar de una flor, la niña trajo una pequeña piedra de río, perfectamente pulida, y de un color gris oscuro casi negro. Se acercó a Laura, que estaba arrodillada junto a su mosaico de objetos, y se la ofreció con la palma de la mano abierta. Laura la miró, luego a la niña, y por primera vez extendió su propia mano para cogerla. El contacto de sus dedos fue brevísimo, pero pareció producir una descarga eléctrica. Laura sostuvo la piedra, sintiendo su peso y su suavidad. Entonces, algo increíble sucedió. Una pequeña sonrisa, apenas una sombra en la comisura de sus labios, apareció en su rostro. Fue fugaz, casi imperceptible, pero estaba ahí. Fue la primera grieta real en el muro de hielo que la rodeaba. A partir de ese día, los cambios se hicieron más evidentes. Empezó a cuidar su aspecto. Un día la encontramos peinándose el pelo, un gesto tan cotidiano y a la vez tan extraordinario, que nos dejó sin palabras. Otro día, se cambió la ropa descolorida por un jersey de un azul suave que no le veíamos puesto desde hacía años. Empezó a notar las cosas de nuevo. Recuerdo verla detenerse a mirar el vuelo de un pájaro, o a tocar la textura de una hoja con una curiosidad infantil que creíamos perdida para siempre. La niña, con su sola presencia, parecía estar reconectándola con el mundo sensorial, recordándole que seguía viva, que su cuerpo aún podía sentir el sol, la brisa y la suavidad de una piedra. La naturaleza misteriosa de la niña se hizo más profunda una tarde. Estaban sentadas en el césped, cada una en su propio silencio, cuando la pequeña se levantó, y caminó directamente hacia el viejo columpio oxidado. No lo tocó. Simplemente se paró debajo de él, y levantó la vista hacia el asiento vacío, donde tantas veces se había sentado Mateo. Se quedó así un minuto entero, con una expresión de profunda seriedad, y luego se giró para mirar a Laura. En sus ojos no había curiosidad infantil, sino un entendimiento antiguo y sabio, como si supiera exactamente el peso que ese columpio tenía en el alma de mi hermana. Fue un gesto que nos heló la sangre, porque no había forma de que ella supiera la historia de ese lugar. Laura siguió la mirada de la niña hacia el asiento vacío, y su rostro, que había empezado a suavizarse, se contrajo en una mueca de dolor que no habíamos visto en meses. Era un dolor puro, sin el filtro de la apatía. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, silenciosas y espesas, rodando por sus mejillas. No sollozó, no gritó. Simplemente lloró, con todo su cuerpo, como si una presa se hubiera roto por fin. La niña no se inmutó. Se acercó despacio, se sentó a su lado y, con una delicadeza infinita, le cogió la mano. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su pequeño gesto era un ancla en medio de la tormenta, un permiso para sentir todo el dolor que había estado ahogando. Y entonces, entre lágrimas, Laura habló. Su voz era un susurro ronco por el desuso, frágil como el cristal. Le encantaba sentir el viento en la cara, dijo mirando el columpio. Fue una frase simple, pero para nosotros fue como escuchar una sinfonía. Había roto el silencio. Había nombrado el recuerdo. La niña apretó su mano con suavidad, asintiendo lentamente, como si estuviera confirmando una verdad universal. En ese momento, en medio de un jardín descuidado y con la única compañía de una niña enigmática, mi hermana dejó de ser un fantasma. Empezó, muy lentamente, el doloroso y necesario camino de vuelta, y nosotros supimos que, fuera quien fuera aquella niña, había venido a salvarla. Después de aquel día en el jardín, los cambios en Laura dejaron de ser solo emocionales. Lo primero que notamos Carlos y yo fue algo físico, casi imperceptible. Durante meses, Laura había sufrido un insomnio terrible, vagando por la casa de noche como un alma en pena, y sus hombros siempre estaban tensos, contraídos por un dolor que ningún masaje podía aliviar. Una mañana, Carlos me llamó con la voz extraña, una mezcla de alivio y desconcierto. «Javi, lleva 3 noches durmiendo del tirón», me dijo. Duerme profundamente, sin moverse,
Fui a verla ese día y noté que la tensión en su cuello había desaparecido, se movía con una fluidez que no le había visto en un año. No había explicación médica, ni un nuevo tratamiento, simplemente, su cuerpo había empezado a sanar por sí solo. Poco después, empezaron a volver los recuerdos, pero no de la forma en que esperábamos. No eran los recuerdos dolorosos y paralizantes de la pérdida, sino pequeños destellos de la vida de antes. Una tarde, mientras estaba en la cocina, la oí tararear una melodía suave. Me detuve en seco, con el corazón en un puño. Era la nana que le cantaba a Mateo para dormir, una canción que había quedado sepultada bajo capas de silencio y dolor. No parecía consciente de que lo estaba haciendo, era un acto reflejo, como si una parte de su cerebro, dormida durante mucho tiempo, hubiera despertado de repente. Carlos, que estaba a mi lado, se quedó pálido. Era como escuchar un eco de un mundo que creíamos perdido para siempre, y nos llenó de una esperanza tan frágil que teníamos miedo hasta de respirar. La presencia de la niña se volvió cada vez más enigmática, parecía saber cosas que era imposible que supiera. Un día, mientras jugaba en silencio en el jardín, se acercó a un viejo rosal descuidado que Laura no había vuelto a tocar. Con sus manitas pequeñas, apartó la tierra de la base y desenterró un pequeño coche de juguete de color azul, oxidado y cubierto de barro. Era el coche favorito de Mateo, el que habíamos dado por perdido meses antes de la tragedia. La niña lo limpió con el borde de su vestido, y se lo entregó a Laura sin decir una palabra. Mi hermana lo cogió, y sus dedos temblaron. ¿Cómo podía saber que estaba allí? ¿Cómo podía entender su valor? La niña simplemente la miró con esos ojos profundos y sabios, como si le estuviera devolviendo una pieza perdida de su propio corazón. Luego llegaron los sueños. Laura, que antes se despertaba gritando o sumida en una angustia silenciosa, empezó a tener sueños serenos. Una mañana, por primera vez, nos habló de uno de ellos en el desayuno. Su voz era tranquila, casi luminosa. Soñé con Mateo, nos dijo. Estábamos en una playa, pero no era ninguna playa que yo conociera. El sol era muy cálido, y él construía castillos de arena. No hablaba, solo se reía. Y yo no sentía pena, solo paz. Carlos y yo nos miramos por encima de nuestras tazas de café. Por un lado, era un alivio inmenso verla encontrar consuelo. Por otro, nos asustaba. ¿Estaba sanando, o estaba creando un refugio en su mente del que quizás no querría volver? La línea entre la curación y la negación se había vuelto peligrosamente borrosa. Carlos y yo empezamos a hablar a escondidas, llenos de una creciente inquietud. ¿De dónde ha salido esa cría?, me preguntaba una y otra vez. No es normal, Javi, todo esto no es normal. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con todos los vecinos de la calle describiendo a la niña con el pelo oscuro y los ojos serios. Nadie la conocía. Nadie la había visto nunca. Una vecina, una señora mayor que llevaba 50 años en el barrio, me aseguró que no había ninguna familia con una niña de esa edad en varias manzanas a la redonda. La niña aparecía cada tarde en el jardín de mi hermana como si surgiera de la nada y desaparecía de la misma manera. No era una niña perdida. Era un misterio, un milagro andante cuya existencia desafiaba cualquier lógica. El punto de inflexión, el suceso que nos hizo aceptar que estábamos presenciando algo que no podíamos entender, ocurrió a finales de otoño. El jardín, como he dicho, estaba muerto, lleno de hojas secas y ramas desnudas. Una mañana, Laura y la niña estaban sentadas cerca del columpio oxidado. La niña señaló un trozo de tierra vacío, y le susurró algo a Laura al oído. Al día siguiente, en ese mismo punto exacto, brotó un pequeño tallo verde. En menos de una semana, a pesar del frío y la falta de sol, creció una única y perfecta cala blanca, la flor favorita de Laura, la que llevaba en su ramo de novia. Floreció allí, en medio de la nada, desafiando las estaciones y la lógica. Fue una visión tan hermosa como aterradora. Ya no había dudas. Algo o alguien había venido a traer la vida de vuelta a esa casa. Fue Carlos quien rompió el último tabú. Una noche, después de que Laura se durmiera por fin con una serenidad que ya no nos parecía extraña sino milagrosa, me confesó que sentía la necesidad de entrar en la habitación de Mateo. No era por masoquismo ni para regodearse en el dolor, sino por algo distinto. Es como si tuviera que cerrar un círculo, Javi,
me dijo con la voz quebrada. Siento que, para que Laura siga adelante, yo tengo que volver allí. Tengo que asegurarme de que él está en paz. Había un miedo terrible en sus ojos, pero también una determinación inquebrantable. Era el primer paso que daba por sí mismo, sin que la niña lo guiara, y ambos sabíamos que cruzar ese umbral podría sanarlo o destruirlo por completo. A la mañana siguiente, mientras Laura estaba en el jardín, lo hizo. Lo vi desde el pasillo, con el corazón encogido. Giró el pomo con una lentitud infinita, como si la puerta pesara 1 tonelada. El cuarto estaba exactamente igual que el día de la tragedia. Los juguetes ordenados en las estanterías, los dibujos pegados en la pared, el pequeño pijama doblado sobre la cama. Un rayo de sol polvoriento se colaba por la persiana a medio bajar, iluminando un universo detenido en el tiempo. Carlos se quedó paralizado en el umbral, respirando con dificultad, como si el aire de esa habitación fuera irrespirable. Era un santuario sagrado y una escena del crimen emocional, y él estaba profanando su propia paz al volver a entrar en él. Se sentó en el borde de la pequeña cama, pasando la mano por la colcha de superhéroes. Sus hombros se hundieron, vencidos por un peso que yo no podía ni imaginar. No lloraba, su dolor era demasiado profundo para las lágrimas. Simplemente estaba allí, absorbiendo el silencio, la ausencia. Después de un rato que pareció una eternidad, se levantó y abrió el armario. Olía a ropa limpia, a la suavidad de la niñez. En el estante superior, había una caja de cartón, con la caligrafía de Laura, Tesoros de Mateo. La bajó con un cuidado reverencial, la depositó en el suelo y se arrodilló ante ella. Era la caja de Pandora de su sufrimiento, y estaba a punto de abrirla sin saber qué demonios encontraría dentro. Dentro había de todo: su primer chupete, un mechón de pelo rubio, el boletín de notas de la guardería, fotografías. Carlos las fue sacando una a una, con la delicadeza de un arqueólogo descubriendo una reliquia frágil. Cada objeto era una punzada, un recuerdo vívido, que lo transportaba a un tiempo más feliz. Y entonces, en el fondo de la caja, encontró un sobre grande de papel manila. Lo abrió, y de él cayeron varios recortes de periódico. Eran las noticias del accidente. Las había guardado, supongo que en un intento desesperado de encontrarle un sentido a lo incomprensible. Junto a los recortes había una única fotografía que no reconocí al principio. No era de Mateo. Era una foto de una fiesta de cumpleaños infantil, de hacía varios años. En ella salían varios niños jugando en un jardín. Y en el centro, sonriendo a la cámara con un trozo de tarta en la mano, estaba ella. La niña. La misma expresión seria en sus ojos, el mismo pelo oscuro y revuelto. No era una niña parecida, era ella, sin ningún género de duda. Carlos se quedó mirando la foto, pálido como el papel. Le dio la vuelta. Detrás, con una letra infantil y torpe ponía: Sofía, mi mejor amiga, cumpleaños 6. Y debajo, una fecha. Carlos cogió uno de los recortes de periódico y lo releyó. Sus manos empezaron a temblar violentamente. La noticia hablaba de 2 víctimas en el accidente: Mateo, y una niña de 6 años llamada Sofía, que iba en el otro coche. Me llamó por teléfono. Su voz era un susurro ahogado, irreconocible. Javier, ven, por favor, ven ahora, a la habitación de Mateo. No me dio más explicaciones, pero el terror en su tono me heló la sangre. Conduje hasta su casa como un autómata, con el estómago hecho un nudo. Cuando llegué, me guió en silencio hasta el cuarto. Estaba sentado en el suelo, con la foto y el recorte de periódico delante de él, como si fueran las pruebas de un juicio imposible. No me dijo nada, solo me señaló los papeles con un dedo tembloroso. Leí la noticia primero, y luego miré la foto. El mundo se detuvo. La conexión era tan evidente, tan monstruosamente clara, que sentí un vértigo que casi me derriba. La niña del jardín, la que había traído a Laura de vuelta del abismo, la que había hecho florecer una cala en invierno y encontrado el coche de juguete perdido, era Sofía. La otra víctima, la niña que había muerto en el mismo instante que Mateo, no era una vecina, no era un producto de nuestra imaginación. Era un espíritu.
Un alma, que, por alguna razón que escapaba a toda lógica humana, se había quedado anclada a nosotros, a mi hermana. La comprensión nos golpeó con la fuerza de un huracán. No estábamos viviendo un milagro, estábamos viviendo una historia de fantasmas. Y la pequeña y silenciosa salvadora de Laura, no era de este mundo. Se había quedado para terminar algo que la muerte había interrumpido. Si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar. Aquella tarde, la casa se sumió en un silencio distinto, un silencio que ya no era de pena, sino de un pavor reverencial. Carlos y yo nos quedamos en la habitación de Mateo durante horas, mirando la foto y el recorte de periódico una y otra vez, como si al mirarlos lo suficiente la verdad fuera a cambiar. Cada teoría lógica se desmoronaba. No era una coincidencia, no era un error, era una imposibilidad hecha carne, o espíritu, que había estado paseando por nuestro jardín. El miedo era real, un escalofrío que no tenía que ver con el frío, pero debajo de ese miedo había algo más, una gratitud inmensa y aterradora. ¿Cómo se agradece a un fantasma? ¿Cómo se confronta un milagro? No teníamos ni idea de qué hacer, solo sabíamos que la hora de su visita se acercaba, y que no podíamos seguir fingiendo que no sabíamos quién era. Decidimos que teníamos que decírselo a Laura. Ocultarle algo así, después de todo lo que había pasado, nos pareció una traición. Esperamos a que volviera del jardín, donde había estado cuidando de su cala solitaria, ajena a la bomba que estaba a punto de estallar en su salón. Se sentó en el sofá, con una expresión más serena de la que le habíamos visto en un año, y notó nuestra tensión al instante. ¿Qué pasa? Parecéis dos estatuas, dijo con una media sonrisa que se nos clavó en el pecho. Carlos tomó aire, con la foto en la mano temblorosa. Se arrodilló frente a ella, un gesto que no le había visto hacer nunca, y le puso la fotografía en el regazo. Laura, tenemos que hablar de la niña, dijo con la voz rota. Sabemos quién es. Laura miró la foto, luego nos miró a nosotros, y su rostro no mostró sorpresa ni miedo. Mostró una profunda y desoladora comprensión. Fue como si le hubiéramos entregado la última pieza de un puzzle que ella ya había resuelto en su corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de pánico. Eran de reconocimiento. Lo sabía, susurró, acariciando la imagen de la pequeña Sofía. Sabía que no era de aquí. Sentía que él la había enviado. Para ella no era un fantasma que había que temer, sino un mensaje, un regalo de su hijo desde el otro lado. Su aceptación inmediata y serena nos desarmó por completo. Mientras nosotros estábamos atrapados en el terror de lo sobrenatural, ella ya había trascendido a la lógica y lo había aceptado como un acto de amor puro y final. Esa tarde, esperamos los tres juntos en el salón, mirando hacia el jardín. El ambiente no era de espera, sino de vigilia. Cuando su pequeña figura apareció junto a la valla, puntual como siempre, fue Laura la que se levantó. No dudó ni un segundo. Abrió la puerta corredera y salió a su encuentro. Carlos y yo la seguimos, quedándonos a una distancia prudente en el porche, como dos testigos temerosos de un rito sagrado. Laura caminó sobre la hierba húmeda hasta quedar frente a ella. La niña la miró con sus ojos de siempre, serios y profundos, como si supiera que aquel día era diferente, que el juego del silencio había terminado. El viento de la tarde se detuvo, y todo el jardín pareció contener la respiración, esperando lo que iba a suceder a continuación. Laura se arrodilló para estar a su altura, un gesto que repetía el de Carlos en el salón. No había miedo en su cara, solo una ternura infinita y una tristeza abrumadora. Le mostró la fotografía que aún sostenía en la mano. «¿Eres tú, verdad?», le preguntó con una voz suave como una caricia. «¿Eres Sofía?». La niña no respondió con palabras. Su mirada se posó en la foto, luego en el rostro bañado en lágrimas de mi hermana. Y entonces con una lentitud ceremonial levantó su manita y la posó suavemente sobre el pecho de Laura, justo encima de su corazón. No fue un toque físico, fue algo más. Vimos cómo los hombros de Laura se relajaban por completo, cómo una ola de paz visible la recorría de la cabeza a los pies, como si aquel pequeño gesto le hubiera quitado un peso insoportable.
En ese preciso instante, una ráfaga de viento helado barrió el jardín, haciendo que el viejo columpio se balanceara solo, emitiendo un chirrido largo y melancólico, como un adiós. La cala blanca que había florecido contra toda lógica se inclinó casi hasta tocar el suelo, como si hiciera una reverencia. Fue un momento, un parpadeo. Cuando el viento amainó y el columpio se detuvo, la niña ya no estaba allí. Simplemente se había ido. No se desvaneció ni desapareció de forma dramática. Su presencia se había disuelto en el aire de la tarde, dejando tras de sí un silencio lleno de significado. Su misión, fuera cual fuese, había terminado. Había venido a devolver un corazón roto y, una vez reparado, había regresado al lugar al que pertenecía. Nos quedamos los tres solos en el jardín, bajo el cielo crepuscular. Por primera vez en más de un año, Laura no estaba llorando sola. Carlos la abrazó con fuerza, y yo me acerqué y puse mis manos sobre sus hombros. Y allí, de pie junto a un columpio vacío y una flor imposible, lloramos juntos. Lloramos por Mateo, por la pequeña Sofía, por la crueldad del destino, y por la belleza incomprensible de un amor que había sido capaz de cruzar la frontera de la muerte para venir a sanarnos. Ya no había miedo, solo un dolor limpio y una gratitud que nos rompía el alma. Sabíamos que nunca podríamos explicar lo que había pasado, pero también sabíamos que habíamos sido testigos de algo sagrado, un secreto que nos uniría para siempre. Los días que siguieron a la partida de Sofía no fueron de alegría sino de una calma profunda y extraña. El dolor por Mateo no se había ido, por supuesto, eso es una herida que nunca cicatriza del todo, pero había cambiado de forma. Ya no era un ancla que arrastraba a Laura al fondo del océano, sino una cicatriz que le recordaba la profundidad del amor que había sentido. La casa, que durante tantos meses había sido una tumba silenciosa, empezó a llenarse de una nueva clase de quietud. Era un silencio de aceptación, de paz encontrada en medio de la ruina. Carlos y Laura empezaron a hablar de nuevo, no con grandes discursos, sino con miradas y gestos que lo decían todo. La presencia de Sofía había sido un puente entre sus dos islas de dolor, y ahora podían cruzarlo para encontrarse de nuevo. Una semana después, sucedió algo que nos devolvió la esperanza de forma definitiva. Era un sábado por la mañana, y yo había ido a llevarles el pan. Al entrar, un olor familiar me golpeó. Olía a bizcocho de limón. Mi corazón dio un vuelco. Corrí a la cocina, y allí estaba Laura, con las manos cubiertas de harina, y una concentración serena en el rostro. No era el autómata de antes, que se movía por pura inercia. Estaba presente, conectada con lo que hacía. Me miró y sonrió, una sonrisa pequeña pero real, que por primera vez en más de un año le llegó a los ojos. A Mateo le encantaba cómo olía la casa cuando hacía bizcocho, dijo sin que su voz se quebrara. Estaba honrando su memoria no con lágrimas, sino con vida. En ese momento supe que mi hermana había vuelto. El jardín se convirtió en su santuario de sanación. La cala blanca seguía allí, un milagro perenne que desafiaba el paso de las estaciones. Laura empezó a cuidarla con una devoción casi religiosa, y poco a poco ese cuidado se extendió al resto del jardín. Empezó a arrancar las malas hierbas, a podar los rosales secos, a devolverle la vida a aquel trozo de tierra que había sido el espejo de su alma. Carlos se unió a ella los fines de semana. Verlos trabajar juntos, con la tierra en las manos y el sol en la cara, era la imagen más poderosa de la resiliencia que he visto en mi vida. No hablaban mucho, no hacía falta. Cada mala hierba arrancada era un trozo de dolor que dejaban ir, cada semilla plantada era una promesa de futuro. Un día, tomaron la decisión más difícil de todas. Juntos, entraron en la habitación de Mateo. Ya no con el miedo reverencial de profanar un lugar sagrado, sino con la necesidad de transformarlo. No guardaron sus cosas con la prisa de quien quiere olvidar. Al contrario, lo hicieron con una lentitud amorosa. Cada juguete, cada libro, cada dibujo era una historia que compartían en voz baja. Lloraron sí, pero también rieron al recordar alguna travesura. Decidieron convertir el cuarto en un pequeño estudio para Laura, un lugar donde pudiera pintar, una afición que había abandonado hacía años. Dejaron su cochecito azul favorito en una estantería, no como un recordatorio de la pérdida, sino como la presencia constante de un amor que nunca moriría, solo se transformaría.
La vida empezó a fluir de nuevo, como un río que encuentra su cauce tras un desprendimiento. Laura volvió a quedar con sus amigas, a dar largos paseos por el campo, a leer libros sentada al sol. Su risa, que creíamos extinguida para siempre, empezó a escucharse de nuevo por los pasillos de la casa. Era una risa diferente, más madura, teñida por la sabiduría que solo da el sufrimiento profundo, pero era su risa. Carlos recuperó el brillo en la mirada, la ligereza en sus pasos. Su relación se había forjado en el fuego del peor dolor imaginable, y había salido de él más fuerte, más honesta, más indestructible. Habían aprendido a vivir con la ausencia, no ignorándola, sino integrándola como una parte imborrable de quienes eran. Nunca volvimos a ver a Sofía, ni intentamos buscar una explicación lógica a lo que había sucedido. Aceptamos que hay misterios que no están hechos para ser entendidos sino para ser vividos. Para nosotros, ella fue un ángel, un alma generosa, que se quedó atrás solo el tiempo suficiente para cumplir una última misión: recordarle a mi hermana que, incluso después de la noche más oscura, el sol siempre vuelve a salir. A veces, cuando el viento mueve el columpio del jardín, nos miramos y sonreímos. No nos da miedo. Sentimos que es una caricia, un saludo desde ese otro lugar donde dos niños, Mateo y Sofía, seguramente siguen jugando juntos, libres de todo dolor, convertidos en nuestros guardianes silenciosos. Hoy, años después, Laura y Carlos tienen otra hija, una niña preciosa llamada Alba. Su llegada no borró la memoria de Mateo, sino que la iluminó de una forma nueva. La vida, con su fuerza implacable, se había abierto paso de nuevo. La historia de Sofía se convirtió en un secreto familiar, una leyenda sagrada que nos recuerda que el amor es la única fuerza capaz de trascender la vida y la muerte. Mi hermana volvió a ser esa luz que siempre fue, quizás no tan brillante como antes, pero sí mucho más cálida, más profunda. Aprendió que sanar no es olvidar, sino encontrar una forma de seguir amando a quien ya no está, y en ese aprendizaje, nos enseñó a todos nosotros el verdadero significado de la esperanza.